Ya. Ok, entonces vamos a empezar y vamos a empezar cantando un canto. Dulce comunión. Ya no la sabemos, ¿eh? Sofi, ¿la de ella? Sí, 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 ¿verdad? Dos, tres. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Vas muy lento. Otra vez, 1, 2, 3. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición es su paz me da. Hoy yo siento en mi ser tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Ahí quedó, hay que seguir orando para que alguien nos ayude con los himnos, ¿verdad? Porque necesitamos que alguien nos ayude con los himnos y hay que seguir orando, ¿ok? Bueno, entonces, sin más, vamos a ir a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sí se oye? Sí. Ok, entonces vamos a ver algo que ya más o menos hemos estado viendo y vamos a ver acerca del... Este siempre va para arriba, era que para arriba. Vamos a ver acerca del anticristo. Ahorita hay muchas cosas que están pasando, ¿verdad? Que muchas veces uno no sabe, pero la Biblia nos dice. Entonces vamos a ver acerca del anticristo. Y acuérdense que el anticristo dijimos que iba a ser un ¿qué? Un gentil, exactamente. Entonces vamos a ir a Apocalipsis 13:1. Ya más o menos es algo que ya hemos visto poquito. Y lo vamos a ver para que quede todo grabado. Apocalipsis 13:1. Y la gente lo pueda ver. Apocalipsis 13:1 y no, la gente no les ande diciendo quién va a ser el anticristo, pero ustedes ya van a saber. Entonces 13:1 dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces aquí dice, y vi subir del mar una, ¿qué? Una bestia. Esa bestia es el anticristo. Entonces, aquí dice que la bestia subía del mar o de la tierra. Del mar, exactamente. Entonces, vemos que el mar representan los gentiles, como ya hemos visto, más o menos ustedes ya saben. Entonces, el mar representa a los gentiles, ¿verdad? Y la arena representa a los judíos. Entonces, dice la Biblia que el anticristo viene del mar, o sea que va a ser un gentil. Si nos basamos en este versículo, en Apocalipsis 13:1, dice que el anticristo va a ser un gentil, ¿verdad? Ok, entonces eso ya lo hemos visto. Y vamos a ir ahora a Daniel 8:8. Vamos a ir a Daniel 8:8 para que ustedes se acuerden de esto que ya hemos estado viendo. Daniel 8:8. El que lo tenga, léale. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pues estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue
quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces ahí Daniel nos está diciendo, dice en el 9, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Entonces ese cuerno pequeño, ya sabiendo nosotros que quién es, el anticristo. Entonces este es un cuerno pequeño. Entonces acuérdense, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables. Entonces, estos 4 cuernos, como ya habíamos visto un poquito, estos 4 cuernos representan, acuérdense que cuando Alejandro Magno fue destruido, ¿se acuerdan? Eso es lo que representa el macho cabrío, el imperio griego. Entonces Alejandro Magno fue muerto, y de ese Alejandro Magno salieron 4 generales, y esos son los 4 cuernos. Entonces, y dice ahí, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Entonces, de uno de ellos dice la Biblia que salió un cuerno pequeño, que es el anticristo. Entonces, como nosotros ya lo habíamos mirado, Alejandro Magno, ¿de dónde era? De Grecia, exactamente, ¿verdad? De Grecia. No empiecen a buscar cucarachas, porque luego cucarachas, luego aquí se va arañas y así. Entonces, era griego, o sea, de Grecia, ¿verdad? Entonces eso quiere decir, como le digo, eso es algo que ya habíamos visto. Vamos a ir ampliándolo un poquito más, pero para que ustedes vayan entendiendo. Entonces, vemos en Apocalipsis que era gentil. Vemos en Daniel 8 que el anticristo va a ser de Grecia, ¿verdad? Entonces, porque Alejandro Magno era de Grecia, y cuando lo mataron a él salieron 4 cuernos, y de un cuerno salió el cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es el anticristo. Y entonces también de ahí vemos que el anticristo va a ser de Grecia, ¿verdad? Entonces como ya más o menos lo han mirado, entonces va a ser de Grecia. Ahora vamos a ir a Daniel 9:26. Daniel 9:26. Daniel 9:26. El que lo tenga, léale. Daniel 9:26. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Ahí está. Entonces dice así, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Acuérdense que las 62 semanas, ¿se acuerdan que les dije la profecía de las 70 semanas, verdad? Entonces ya sabemos que las 70 semanas que fueron, ¿verdad? Es un lapso de 70 semanas, y luego primero fueron un puñito de semanas, aquí tenemos otras semanas, y para las 70 semanas, habíamos dicho que ¿cuántas semanas faltan? Falta una, porque cada semana representa ¿cuántos años? A ver, una semana representa ¿cuántos años? 7 años, 7 años representa. Eso quiere decir que esa semana que falta, entonces decíamos que es los 7 años de la gran tribulación, o la de la tribulación. Entonces eso es después de que se vaya la iglesia en el rapto se va la iglesia. Entonces vienen los 7 años en donde Dios va a trabajar con Israel. Acuérdense que
que esos 7 años que van a ser la tribulación no son para trabajar la iglesia. Entonces, las personas que piensen que la iglesia va a pasar por la tribulación están equivocados y no conocen la Biblia. ¿Por qué? Porque la tribulación es para trabajar Israel, no la iglesia, porque ahorita estamos en el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Yo no sé si hay predicadores que nosotros conocemos que piensan que la iglesia va a pasar por la tribulación, ¿verdad? Es una tontería pensar que la iglesia va a pasar por la tribulación. Si nosotros somos, dice Pablo, atribulados en todo hemos sido atribulados, y todavía la gran tribulación para la iglesia, pues no, ¿verdad? Entonces, pero esa tribulación va a ser para Israel, ¿verdad? Yo conozco personas que también predican la palabra de Dios, que parece ser que piensan que la iglesia va a pasar por la tribulación, pero son puras tonterías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia no va a pasar por la tribulación. La iglesia es arrebatada y luego viene la tribulación por 7 días, digo por 7 años, porque esos 7 años es donde Dios va a trabajar con Israel, directamente con Israel. Por eso sella a 144,000, y esos 144,000 predican el evangelio, y vemos una gran multitud. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis, que hay una gran multitud, la cual nadie podía contar. Bueno, ese es el fruto de los 144,000. Pero acuérdense que los 144,000 son judíos o gentiles. Judíos, exactamente. Y la gran multitud ¿cómo gentiles? ¿Nomás le están atinando? Y yo sí, ¿verdad? De todas las naciones. Entonces, los 144,000 judíos son los dos, ¿cómo se llaman? Los dos testigos que parece que son Elías y Moisés, ¿verdad? O Enoc, pero uno de ellos son dos. Ellos también judíos, también predican en los 7 años. Todo es en base a Israel. En esos 7 años la iglesia ya para ese tiempo está en el cielo. Entonces aquí vemos que dice que y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Entonces, el príncipe que ha de venir, el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad. Entonces, aquí vemos, acuérdense que estábamos viendo que ¿quién es el que destruyó la ciudad de Jerusalén? Los romanos, exactamente. Ahora, estaba platicando con un hermano acerca de este punto, y estábamos mirando que, por así decirlo, el imperio romano, pues, acuérdense que el imperio romano no nomás era de Roma, ¿verdad? Sino que muchos de los soldados, pues, el imperio romano, haz de cuenta que habían en parte de Europa, en el norte de África, en Medio Oriente. Entonces, todo eso era el imperio romano, pero al fin de cuentas dice la Biblia que era el imperio romano. No era el imperio de África, o no era el imperio de Europa, o el de Medio Oriente, sino la Biblia dice que era romano. Entonces, aunque los soldados eran de allá, o unos de allá, de todos modos la Biblia siempre señala que era Roma. Entonces aquí vemos que el anticristo, ¿verdad? De alguna manera va a salir de Roma, de ahí, de ese imperio de Roma, porque ahí dice, mas no por sí, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y fíjense, y el pueblo de un príncipe que ha de venir,
y el pueblo, fíjense, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso quiere decir entonces que el anticristo de alguna manera va a venir de Roma. Va a venir de Roma. Ahora, acuérdense que ahorita lo vamos a ver, el anticristo va a ser un religiosazo. O sea, 100% religiosazo, ¿verdad? Entonces yo no sé por así decirlo, quién de Roma va a ser el anticristo, pero que de ahí va a venir, también de ahí va a venir, como ya lo hemos visto. Ahora, quizás va a ser parte de ellos, o ahí van a ser, y se va a creer, como ya dijimos, ¿se acuerdan cómo dijimos? Que quizás van a nacer en Roma, se va a crear en Grecia, va a ser un gentil, y ¿sí estamos entendiendo? Entonces, ahorita llevamos ¿cuántas cosas? 3 cosas. Dijimos la primera, ¿qué? Gentil, de Grecia y de Roma. Entonces, pongan atención a esas 3, ya las hemos visto, como les digo. El último, Daniel 11. Daniel 11:36. Daniel 11:36. El que lo tenga, léale. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra Dios de los dioses hablará maravillas y perseverará hasta que se consuma la ira, porque lo determinará, se cumplirá. 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a los dioses, al Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ahí está entonces. Entonces, ahí la Biblia nos dice que el anticristo no hará caso del Dios de sus padres. Del Dios de sus padres no hará caso. Eso quiere decir entonces que es judío, ¿verdad? Es judío. Entonces, ahora sí tenemos, como ya habíamos dicho, ahora sí tenemos el cuadro completo. Dice la Biblia que es judío, dice la Biblia que es romano, dice la Biblia que es de Grecia, y dice la Biblia que es gentil. Entonces, como dijimos, nace quizás en Roma, se cría en Grecia, ¿verdad? Y tiene sangre judía, ¿verdad? Entonces, pero quizás no lo va a decir, o quizás sí lo va a decir, pero de que va a tener algo que ver con lo judío, tiene que ver, porque ahí claramente dice que sus padres adoraban al Dios verdadero. Entonces, claramente es judío. Entonces, el asunto va a ser que va a estar mezclado con todo, como diciéndolo otra vez. Y ya ven ahorita cómo todo se está mezclando. Entonces, todo está habiendo mezclas de todo. Entonces, el anticristo, dice la Biblia, que va a venir de Roma, va a ser judío, va a ser gentil. Eso quiere decir entonces que quizás van a ser de una familia de gentiles, pero va a llevar sangre judía, van a ser en Roma, o se va a criar en Roma, pero es caso que las 4 cosas tienen que ver en una sola persona. Todo eso es lo que va a ser el anticristo, todo eso es el anticristo. Por eso no podemos decir el anticristo nomás es judío, no, porque tiene todo lo demás. O no podemos decir el anticristo es gentil, porque tiene todo lo demás. O no podemos decir que va a ser de Grecia,
porque también dice que va a ser judío, y también dice que va a ser de Roma. Entonces, todo eso va a tener el anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo tiene que estar bien dotado de de todo mucho saber, pues. ¿Por qué? Porque él es el que va a reinar en ese tiempo. Entonces, hasta ahorita vamos más o menos, ¿verdad? Sí vamos entendiendo que el anticristo tiene cuatro cosas: romano, griego, gentil obviamente, y judío. Entonces, esas 4 cosas tiene el anticristo. Entonces, por eso cuando les digan el anticristo es judío, bueno, sí es judío, o va a tener sangre judía, pero también tiene las otras 3, ¿verdad? Entonces, más bien el anticristo es una mezcla de todo eso. Entonces, ¿entendemos ahí? Ok, entonces hasta ahí sí estamos entendiendo lo que va a ser el anticristo. Y ahí está bien claro. Entonces, ya habíamos visto que ¿se acuerdan que estamos viendo su ascenso al poder, verdad? ¿Cómo es que su ascenso al poder? Bueno, ¿cómo es que el anticristo sube al poder? Ya lo habíamos visto. Número 1, con el permiso de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene? Por ejemplo, ¿quién es el que detiene la maldad ahorita? La iglesia, exactamente. Entonces, es el Espíritu Santo que frena el pecado a través de la iglesia o a través del cristiano, ¿verdad? Entonces, esa es la tarea que estamos haciendo, no nomás predicando el evangelio, pero también deteniendo el pecado donde aparece haz de cuenta que nosotros somos un freno para el pecado, pues, ¿verdad? Entonces, por eso es, pero ya después, como la iglesia es quitada, ¿verdad? Unos piensan que cuando la iglesia se vaya al cielo, el Espíritu Santo se va con ella y ya no hay Espíritu Santo. Para empezar, el Espíritu Santo pues es omnipresente, el Espíritu Santo, porque es Dios. Y la segunda cosa, que el Espíritu Santo sí se va en su aspecto como vino, en su labor como vino, porque se va junto con la iglesia, pero es en un aspecto que se va, pero Él no se va, así pues como que se fue y ya no hay Espíritu Santo, nada. No, porque Él de todos modos va a seguir salvando gente. ¿Y qué es el trabajo del Espíritu Santo según la Biblia? ¿Qué es lo que hace Él? Convence. Entonces, si el Espíritu Santo se va en la iglesia, ¿quién va a convencer? ¿Verdad? Ahí está el asunto. Entonces, de que el Espíritu Santo todavía está trabajando en la tierra, está trabajando. Se va en un aspecto de decir, se va junto con la iglesia, porque Él es el que la autentificó en Hechos 2. Pero de todos modos el Espíritu Santo se queda. Entonces, con el permiso del Espíritu Santo, el anticristo sube al poder. Y luego, ¿quién le da su poder? Satanás. Vamos a Apocalipsis 13:2. Apocalipsis 13:2. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Ahí está, el dragón le dio su poder. Ahí está, el dragón le dio su poder. Entonces Satanás le dio su poder al anticristo. Entonces el Espíritu Santo permitió o le dio su permiso que subiera al poder, y la bestia, el dragón que es Satanás, le dio su autoridad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue su ascenso del anticristo? El Espíritu Santo le dio el permiso, Satanás le dio su poder o su autoridad, y también acuérdense el tercer punto que habíamos visto, que el anticristo sube por medio de 10
naciones, ¿verdad? Esas son las 10 naciones que ahorita se están formando, ¿verdad? Entonces esas 10 naciones se van a formar y le van a dar el poder al anticristo. O sea que esas 10 naciones van a decir, ¿sabes qué? Vamos a que uno nos dirija y le van a dar el ascenso a él, pero van a ser 10 naciones. Ahí dicen en Apocalipsis 12:3, el que lo tenga, léale, Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. 10 cuernos. Bueno, donde lo dice más claro es en Daniel 7:7. A ver, vamos a Daniel 7:7. Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes y hierros, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esos 10 cuernos, ¿verdad? Entonces, los 10 cuernos, obviamente, acuérdense que Roma, ¿verdad? Va a ser reunificada otra vez, va a revivir el imperio romano, dice la Biblia que va a revivir, ¿verdad? Y puede empezar con esas 10 naciones que se van a levantar, y entonces esas 10 naciones o 10 dictadores le van a dar su poder al anticristo. Y la bestia espantosa, dice la Biblia, que no es otra cosa que es el imperio romano reavivado por medio de esas 10 cuernos que dice la Biblia. Entonces, el imperio romano va a volver a levantarse. Cuando ustedes oigan las 10 naciones que se están levantando, o ahorita, ¿cuántas hay? ¿Cómo se llamó el G7, ¿verdad? Hay el G7 de ¿cuántas naciones son? Son 7 naciones, G7. Pero parece que hay el G20, ¿no se acuerdan del G20? Son 20 naciones. Entonces, por ejemplo, en México se acaba de reunir la CELAC, que parece que 47 naciones, ¿verdad? Pero la Biblia profetiza que las que van a mandar van a ser las 10 naciones. Entonces, si ahorita tenemos las 7 naciones más poderosas, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que son 10 naciones, o sea, son los 10 cuernos. Entonces, esos 10 cuernos le van a dar su poder al anticristo. Va a decir, ¿sabes qué? Tú gobiérnanos y nosotros te vamos a decir cómo le hagas. Y dice la Biblia que cuando empiece el anticristo, pues va a empezar tranquilón, ¿verdad? Pero después dice la Biblia que a 3 de estos 3 naciones las va ¿cómo se dice? Las va a quebrar, las va a hacer un lado, pues. O sea que, haz de cuenta como si una nación fuera Estados Unidos, le va a decir, ¿sabes qué? No, pero lo que estás haciendo está mal y esto y aquello, esto y lo otro. Entonces el anticristo va a decir, no, tú no me vas a decir nada. Aquí yo soy el que mando y ¿sabes qué? Y te voy a hacer pedazos tu economía, hasta ponerte de rodillas porque yo soy el mero mero. Ahí dice la Biblia, fíjense lo que dice en Daniel, en Daniel 7:8, Daniel capítulo 7:8. Léanle, Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los
Ahí está. Entonces, ¿cuántos cuernos fueron arrancados? 3, exactamente. Entonces, acuérdense, el anticristo sube con el permiso del Espíritu Santo, con el poder de Satanás, y eso estamos hablando en el reino espiritual, pero en el reino material son las 10 naciones o los 10 cuernos que le dan su poder. O sea, tú eres el que nos vas a mandar, porque el anticristo va a ser una persona. Entonces, las 10 naciones le dan el G10, que se va a llamar, ahorita estamos en el G7, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes oigan que se reúnen 10 naciones, ¿verdad? Entonces ya es para pensar. Ahorita ya estamos en el 7, G7. Entonces, ¿por qué? Porque las 10 naciones se van a juntar y van a decir, tú eres el que vas a mandar, pero ya después, ¿verdad? Después el anticristo va a derrotar a 3 naciones, o sea que se le van a querer interponer, pero él las destruye completamente. Entonces, y de ahí para adelante, pues ya el anticristo, ¿verdad? Lo que le queda de tiempo, y así es como el anticristo sube. Por eso les decía la otra vez, de que el último imperio que ha tenido este mundo, ¿cuál ha sido? ¿Cuál fue el último imperio que se levantó? A ver. El último imperio que se levantó, ¿cuál fue? Los romanos, exactamente. Acuérdense, los imperios, ¿cuántos imperios son? Acuérdense que van a, bueno, 6 o 7. Acuérdense, el primer imperio, ¿cuál fue el primer imperio? Babilonia. Ay, ¿cómo Babilonia? Me voy a arrancar pelos de aquí. ¿Cuál fue el primer imperio? A ver. A ver, ¿cuál fue el primer imperio en la Biblia? El primer imperio en la Biblia, ¿cuál fue? Ay, los sirios. Las velas. El primer imperio fue, acuérdense, Egipto. Egipto fue el primer imperio. Entonces no se les olvide, porque si se les olvida otra vez tengo que decirles, deja eso. El primer imperio fue Egipto, y luego después fue, ¿cuál? Ahora sí, ¿cuál fue? ¿Quiénes son los que se lo llevaron al pueblo de Israel? Los del norte. Los asirios. Entonces, y después, los babilonios que se llevaron a Judá, ¿verdad? Los babilonios. Y luego después, los persas, y luego siguió Alejandro Magno en Grecia. Y luego después de Grecia fue los romanos. Ese es el imperio romano, es el que destruyó Jerusalén. Entonces, pero el imperio romano es el que va a ser renovado. Ese es el que va a ser renovado, y va a ser la bestia espantosa, representada por 10 naciones, que le va a dar su poder al anticristo, para que el anticristo haga y deshaga. Entonces, ahora sí más o menos ya tenemos una idea de lo que es el anticristo, ¿verdad? Ok, entonces ya lo demás ya lo hemos visto, sus títulos del anticristo, el hombre de pecado, el hombre de perdición, el inicuo, la bestia, y todo eso ya conocemos sus estos. Entonces ahí quedó. Vamos a terminar, porque ya está acabando, se me hace la batería. Véndale, quítese. Entonces ahí quedó, y vamos a ver qué es lo que aprendieron. No lo vais a quitar todavía. El imperio romano fue el último que existió, y va a volver a revivir. Cacho. Que
va a ser romano y va a ser de Grecia y también va a ser gentil y va a tener sangre judía. Sí. Esto va a venir de sangre judía y puede nacer en Grecia y puede vivir en Roma. Sí, ahí está, o sea que el anticristo, acuérdense que esas 4 mezclas, eso va a ser la mezcla, la 100% mezcla de todo va a ser la mezcla. Y ahorita ya se está dando todo ese tipo de mezclas, ¿verdad? Ya sabemos. Entonces, bueno, va a culminar con el anticristo. ¿Ok? Entonces, sigue. Hay 4 huesos y luego uno estaba chiquito, estaba el anticristo. ¿Sabes? No entendí. Yo. ¿10 cabezas? Sigue. Que el anticristo no va a ser en un solo lugar, sino va a ser una mezcla de... Así es, ¿verdad? El anticristo no va a ser de un solo lugar, ni tampoco de una sola raza, ¿verdad? Entonces, o puede ser de una sola raza, pero mezclado con todos los demás, ¿verdad? Entonces, no es un anticristo, no es ni judío 100%, ni gentil 100%, es una mezcla de judío, griego, gentil y romano, ¿ok? Entonces, del romano no quiero decir como una persona en cuestión de Roma, pero sí va a ser de país, ¿ok? Entonces, ustedes ya más o menos échenle cuenta de dónde pudiera ser, ¿ok? Entonces, ahí que terminamos y vamos a orar para despedirnos. Ahora sí que Chuy. Gracias, Señor, por dejarnos UHF is disconnected. escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que todo lo que se dijo aquí, que lo guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón para bien de nosotros. Señor, damos gracias por dejarnos reunir. Gracias, Señor, por dejar llegar con nuestros vehículos. Gracias, Señor, por darnos un día más. Señor, te pedimos por la salud de todos y cada uno de los que están aquí y de todas nuestras familias y de nuestros papás y de nuestros hermanos. Señor, te pedimos por la salud de todo el pueblo de Copala, te pedimos por todas las personas que están enfermas en los hospitales, Señor, las que son del pueblo, las que están allá y las que están aquí. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Despedidas entonces.